Hola queridos estudiantes de tercero medio, este es el tercer video relacionado a la literatura. En el video anterior revisamos las características y las diferencias entre los textos literarios y no literarios. Además, mediante una tabla ejemplificamos el lenguaje denotativo y connotativo. Y finalmente explicamos el pacto ficcional, el pacto de verosimilitud que se produce entre el lector y el autor, donde el lector acepta como verdadero lo que sucede dentro de la obra. En este video revisaremos la situación de enunciación de la literatura, pero antes de seguir es necesario refrescar cuáles son los 7 elementos de la comunicación. Emisor es quien transmite el mensaje, lo codifica para ser entendido, es decir, decodificado por un receptor. El mensaje es todo aquello que se transmite utilizando el lenguaje verbal y no verbal. El código es el sistema de signos con el que se arma el mensaje. El canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje. Y el contexto tiene 2 divisiones. El contexto temático se refiere al tema y el contexto situacional referido al lugar donde sucede la comunicación. Es preciso decir que todo texto literario es un mensaje que va desde un emisor hasta un receptor. Por lo tanto, al existir una intención comunicativa donde alguien emite un mensaje para otro, se produce una situación de enunciación, en este caso, de la literatura. Enunciar es el acto de expresar algo por medio del lenguaje. En el caso de la literatura, la situación de enunciación se caracteriza por un acuerdo, es decir, un pacto que se establece entre el emisor y el receptor. Este acuerdo consiste en que ambos aceptan que lo transmitido por el mensaje literario es verosímil, es decir, que tiene apariencia de verdadero, aunque contradiga la lógica del mundo real. De este modo, el emisor real, que es el autor, y el receptor real quedan fuera del mundo ficticio, representado en la obra. Esto corresponde a la situación de enunciación extraliteraria. Por otro lado, una vez realizado el ejercicio de asumir la ficcionalidad de la obra, encontramos un emisor ficticio, llamado narrador, que se dirige a un receptor, también ficticio, quien atiende y participa del mundo literario. Esto corresponde a la situación de enunciación intraliteraria, es decir, que se produce dentro de la obra. Así, tenemos que el lector real lee, mientras que el lector ficticio participa de la obra. En el siguiente esquema se puede apreciar lo explicado anteriormente. La situación enunciativa de la literatura se divide en situación de enunciación extraliteraria, que sucede fuera de la obra, y situación de enunciación intraliteraria, es decir, que sucede dentro de la obra. La primera se compone por un emisor real, quien es el autor, una obra que pertenece al mundo real, que se dio en cierta época, que se escribió bajo cierto contexto, y un receptor que es el lector real. En cambio, la situación de enunciación intraliteraria está compuesta por un emisor ficticio, que puede ser un narrador, un hablante lírico o un hablante dramático de acuerdo al género literario al que pertenezca. Narrador, si es del género narrativo, hablante lírico, si pertenece al género lírico, o dramático, si pertenece al género dramático. Una obra donde hay creado un mundo ficticio y un receptor que es el lector ficticio que participa, como ya dijimos, de la obra. Así podemos ver que cada factor de la comunicación se asocia a un concepto literario. Por ejemplo, el emisor a un autor, el mensaje es la obra literaria y el receptor al lector. En cuanto a los demás conceptos de la comunicación, podemos decir que el canal es el lenguaje, es el material o instrumento de trabajo del autor, por medio del cual narra acontecimientos, expresa emociones o presenta acciones directamente por el diálogo de los personajes.
El código no solo incluye el aspecto idiomático, sino también la utilización de figuras literarias que alteran el lenguaje cotidiano, así como el uso de distintos niveles y registros de habla, a fin de conformar los diferentes tipos de mundos literarios. Y finalmente, el contexto, como ya les había mencionado, se divide en contexto temático y contexto situacional. Y llevado a la situación de enunciación en la literatura, podemos decir que el contexto temático se refiere a los aspectos internos de la obra. En cambio, el contexto situacional se refiere a los aspectos externos de la obra. El contexto temático incluye todos los mecanismos internos que le dan sentido a la obra literaria, como por ejemplo el tema, las acciones, los personajes, el tiempo, el espacio, el tipo de mundo, el motivo lírico, el conflicto dramático. En cambio, el contexto situacional implica los aspectos externos que influyen en el sentido del texto, como por ejemplo el contexto de producción de la obra, la situación económica, política, social, cultural del periodo en que creó la obra el autor. De igual manera, la interpretación o el entendimiento de la obra es influenciada por el lugar y el tiempo en que el lector la lee. Antes de continuar con el ejemplo final, te invito a que hagas una pausa y te plantees lo siguiente. ¿Comprendo la explicación anterior? Si no comprendo, puedo aprovechar la tecnología y volver el video atrás cuantas veces quiera. ¿Apunto en mi cuaderno lo que me parece necesario? ¿Escribo mis dudas o inquietudes? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Si no puedes resolverla autónomamente, puedes consultarme mediante un correo o en la clase en línea. Después de estos planteamientos, seguimos con la parte final de los ejemplos. Para los ejemplos, elegí un antipoema de Nicanor Parra llamado El hombre imaginario. El primer ejemplo se basa en la situación de enunciación intraliteraria, es decir, que sucede dentro de la obra. El emisor ficticio es el hablante lírico, ya que la obra pertenece al género lírico pese a Nicanor Parra declararse un antipoeta. El mensaje es lo que sucede dentro de la obra, es decir, lo que el hablante lírico expresa. Y el receptor ficticio es el receptor ideal. En este caso, repito, como Nicanor Parra se declara un antipoeta, el receptor ideal puede ser las personas que gustan de las obras líricas que no se apegan a las estructuras convencionales. En el otro ejemplo, vemos el opuesto con el mismo poema, o antipoema en este caso, la situación de enunciación extraliteraria, es decir, lo que sucede fuera de la obra. El emisor real es el autor, Nicanor Parra. El mensaje es la obra, pero que pertenece al mundo real. Y esa obra se asocia al mundo real, recordemos, como dije anteriormente, de acuerdo al contexto situacional, es decir, el contexto de producción de la obra, la situación cultural, política, social en la que Nicanor Parra construyó esta obra, entre varios otros factores. Y el receptor real es el lector real, en este caso, ustedes y yo. Para finalizar, los dejo con una frase para reflexionar. No soy lo que escribo, soy lo que tú sientes al leerme.